El siguiente relato se llama Escuchando. Este fue un punto de inflexión en mi vida. La noche en que adquirí cierto artículo, que aún está fijado en mi mente solo por lo mundano que era. No tenía nada en especial, ni me topé en un polvoriento estante, enterrado entre una pila de libros antiguos en la biblioteca de una universidad, ni me encontré con un loco con una canasta de chucherías en un callejón de una ciudad de Oriente Medio. Simplemente estaba sentado en ropa interior, iluminado solo por un brillo azul apagado del monitor de mi computadora, navegando por eBay sin encontrar nada en particular. La música en mis oídos volvió ruido con estática, las notas conmovedoras de Britney Spears desaparecieron, reemplazadas por una mezcla extraña pero familiar de silencio estático y opresivo. Puse los ojos en blanco y me quité los auriculares, golpeándolos contra mi palma mientras murmuraba frases a medio formar que expresaban mi desprecio por comprarlos. Después de que unos minutos de golpes que se negaron a exorcizar los demonios en mis auriculares, comencé a buscar un reemplazo. Entonces, en la noche más sencilla, me topé con una publicación que tendría implicaciones irrevocables para mí. La publicación era la siguiente: audífonos inalámbricos. Regalo no deseado, usado solo una vez. Comprado como regalo para mi sobrino. Usado solo una vez, me los devolvieron porque mi sobrino dice que escucha voces. Buen estado garantizado, no tiene sentido dejarlos desperdiciar por culpa de una imaginación hiperactiva de un niño de 8 años. La subasta parecía un trato increíble, solo quedaba aproximadamente una hora, una fracción del precio minorista, con envío incluido. Hice una oferta y me fui a la cama, confiando en que la hora tardía me protegería de que me robaran mi nueva baratija. Dio la casualidad de que tenía razón y llegaron unos días después. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas. Mientras los conectaba a mi computadora, pude sentir una extraña pesadez en el aire, como la carga en el aire antes de una tormenta. Lo descarté con bastante facilidad, pensé que era simplemente un síntoma del aire bochornoso del verano. Aproximadamente una hora después, permitiendo que las baterías acumularan una cantidad decente de carga, las coloqué sobre mi cabeza y encendí el interruptor de encendido. Sin embargo, me sorprendió descubrir que no había estática de fondo. Hubo un profundo silencio. Por muy infantil que pareciera la idea en ese momento, se sentía como el silencio de una tumba. También se percibió el indicio de otro sonido, el ronco silbido de un susurro al borde del oído. Lo saqué esa loca idea de mi cabeza y probé la calidad del sonido escuchando una pieza clásica, el final de El lago de los cisnes. Para mi eterna vergüenza, sentí un aleteo de alivio cuando las hermosas notas del ballet de Tchaikovsky atravesaron el silencio. Después de unos minutos, sin embargo, me aparté de los informes en los que estaba ocupado trabajando cuando escuché un zumbido familiar de estática en mi oído, solo que ahora con un nuevo sonido perturbador mezclado. Voces, quizás cientos, todos hablando a la vez en un susurro ronco y prolongado. Algunos eran demasiado rápidos para comprenderlos, otros demasiado lentos. Algunos estaban en diferentes idiomas, otros en lenguas desaparecidas hacía mucho tiempo y con sílabas impronunciables. Empecé a sudar frío pues yo era el tema de conversación de estas voces, al menos las comprensibles. Hablaron de mi elección de música, del corte de mi ropa nueva, de los informes esparcidos sobre mi escritorio. Sin embargo, una voz atravesó la multitud, un sonido sucio y enfermizo. Solo decía una cosa, pero fue suficiente para hacer que se me erizaran los pelos de la nuca y que mi corazón latiera con fuerza. Decía, simplemente: cállese, creo que nos ha notado. Me quité los auriculares de la cabeza y salí corriendo de la habitación. Mientras lo hacía, escuché un estallido de ruido pesado y opresivo que salía de los auriculares, una mezcla aterradora de una sirena antiaérea y el chirrido estático de una radio sin encender. Fue en ese momento que decidí que necesitaba estar fuera de casa. Bajé corriendo las escaleras, saltando las últimas. Mientras luchaba con la maraña de llaves que residía en la pequeña mesa junto a la puerta de mi sala, escuché otro sonido, o más exactamente, la falta de él.
Un silencio opresivo y turbio se había apoderado de toda la casa. Detrás de mí escuché un zumbido creciente cuando el televisor se encendió, bañando la habitación en sombras cambiantes. De la estática en la pantalla se mostraron la cabeza y los hombros de un hombre. Con un sonido repugnante de papeles y carne desgarrándose, un brazo salió, poniendo una mano gris y blanca en el suelo con un golpe curiosamente húmedo. Luego apareció el otro con un sonido igualmente repugnante. Entonces la figura comenzó a agitarse hacia adelante y hacia atrás, golpeando su cabeza contra el interior de la pantalla, hasta que estalló con un sonido similar al de un coco golpeado por un camión. Así liberó su mitad superior, cayó patéticamente al suelo, tirando del resto de su cuerpo con una serie de movimientos y sonidos que me revolvieron el estómago. Sentí que mis piernas fallaban al tratar de correr hasta que caí al suelo, con las llaves de mi auto apuntando hacia adelante en una parodia de una postura defensiva. Vino hacia mí, caminando sobre sus manos y pies hasta que pude sentirlo junto a mi cara, una niebla con un olor horrible, el olor de libros viejos y carne podrida, dando bandazos en mis fosas nasales en un jadeo irregular. Me tensé, esperando sentir mandíbulas en mi garganta, manos alrededor de mi cuello, cualquier cosa, pero no llegó nada. A través de labios temblorosos logré forzar una sola pregunta a la extraña criatura. ¿Por qué estás aquí?, tartamudeé. ¿Podía sentirlo sonreír? Tú nos escuchaste, dijo, con una voz llena de malicia y dolor. Nos escuchaste, ahora eres nuestro juguete. Se rió con un sonido hueco y vacío. Qué suerte tienes, ¿verdad? Y entonces, me quedé solo. Sentí que la presencia se iba, los sonidos opresivos de estática y silencio sordo fueron despojados dejando los habituales sonidos nocturnos a su paso. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado, mirando a la nada, antes de que me alcanzara el sueño. Cuando me desperté, cogí los auriculares y los regalé a una tienda benéfica. Un gesto simbólico, porque ahora esos terribles espectros me visitan todas las noches, ese horrible hombre cambiante es su heraldo, divirtiéndose al ver mi miedo humano. Pero eso nos lleva a la verdadera razón por la que cuento esta historia. Tenga cuidado cuando mire fijamente una pantalla estática, o escuche lo que un hombre racional asumiría que es interferencia de sus auriculares, o incluso cuando esté en completo silencio. Tenga cuidado de no escuchar atentamente, porque cosas extrañas y terribles acechan en esa vorágine de blanco y negro. Y una vez que te encuentren, nunca jamás serás libre.